Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Tema 36. La gestión de almacenes. Gestión de existencias. Criterios de valoración. Cálculo de stocks. 1. Gestión de almacenes 391. 1,1. Tipos de almacenes 391. 1,2. Procesos de la gestión de almacenes 394. 2. Gestión de inventario y el control de existencias 400. 2,1. Gestión de inventario 400. 2,2. Tipos de inventario 400. 2,3. Valoración de inventario 401. 3. Criterios de valoración de las salidas del almacén 402. 3,1 Valoración de existencias según el método FIFO 402. 3,2. Valoración de existencias según el método LIFO 403. 3,3. Valoración de existencias según el método PMP 404. 4. Cálculos de stock 405. 4,1. Tipos de stock 405. 4,2. Costes de la gestión del stock en almacén 405. 4,3. Control de inventario 406. 5. Conceptos básicos en gestión logística del Servicio Andaluz de Salud 408. 5,1. Tipos de instalaciones logísticas según su función 408. 5,2. Tipos de mercancía según su gestión logística 409. 5,3. Tipo de unidad logística de presentación 409. 1. Gestión de almacenes. La gestión de almacenamiento es un conjunto de procesos que mejoran la logística de recepción y salidas de mercancía, la optimización de las operaciones de manipulación y transporte de los productos, la rapidez de las entregas, entre otros. Las funciones de un almacén dependen de muchos factores que inciden en dicha gestión. Se pueden englobar una serie de funciones básicas e imprescindibles. Recepción de los materiales. Registro de entradas y salidas del almacén. Almacenamiento de materias primas. Conservación de materiales y de almacén. Distribución de materiales. Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y contabilidad. 1,1. Tipos de almacenes. Dependiendo del tipo de empresa requiere un tipo de almacenes, dependiendo de las necesidades de funcionamiento. Existen distintos tipos de clasificación de los almacenes, entre las que destacamos. 1. Según su situación. A. Almacenes cubiertos. Ofrecen una protección completa a los materiales que allí se almacenan y permiten inclusive el cambio de condiciones como temperatura, humedad, etc., dentro del almacén. B. Almacenes descubiertos o al aire libre. Aquí se almacenan productos que no se deterioran o degradan con los efectos atmosféricos. 2. Según el tipo de material almacenado. A. Almacenes de materias primas. Este tipo de almacenes normalmente están situados cerca de la nave de producción, o el sitio donde se utilizarán estos materiales para ser transformados. B. Almacenes de productos intermedios, semi-elaborados. Estos almacenes generalmente se sitúan en el interior de la planta de fabricación, ya que su misión es la de servir de colchón entre las distintas fases de obtención de un producto. Se asume que estos materiales tienen tiempos mínimos de espera para su utilización. C. Almacenes de productos terminados. Como su nombre lo dice, son almacenes exclusivos para el producto terminado y su función es de regulador.
Es el almacén que normalmente es el de mayor valor económico de todos los existentes, por el que el primer objetivo es el de mantener el índice de rotación lo más alto posible. De recambios. Este almacén es el dedicado a los repuestos. Es un almacén que está dirigido a almacenar las necesidades de mantenimiento. Materiales auxiliares. Es el dedicado a los materiales auxiliares que se utilizan en la producción. 3. Por la función que desempeña el almacén. Almacén de tránsito. En este tipo de almacén no se realiza ninguna operación sobre el producto. Permanecen en él hasta que haya que realizar una nueva operación en el producto, por ejemplo, la entrega al cliente final. Almacén de distribución. También puede denominarse almacenes de suministro. Su principal característica es garantizar el stock de productos en una zona determinada. Intenta acercar la mercancía al cliente final. Almacén de aprovisionamiento. También denominado almacén de producción, tiene por finalidad mantener el nivel de existencias necesarias requeridas en un tipo de industria. Almacena materias primas, componentes o productos necesarios para mantener operativa la actividad de dicha industria. Almacén de picking. Esta instalación cumple con el objetivo de garantizar un proceso de preparación de pedidos ágil y sin errores. Almacén de consolidación. Un almacén de consolidación ayuda a las empresas que manejan un elevado número de pedidos a agilizar los envíos y, sobre todo, evitar los errores en esta etapa. 4. Según su función de la logística de distribución. Almacenes de planta o almacén central. Son aquellos almacenes que están localizados lo más cerca posible del centro de fabricación, con el fin de reducir los costos de manipulación y transporte, desde la salida de producción al punto de almacenamiento. Su misión principal es de controlar la operación como poseedor del stock principal, y así, si es necesario, surtir a los almacenes regionales. Estos actuarán también como regionales, en el área de influencia de donde estén ubicados. Almacenes regionales. Estos almacenes deben estar lo más cercano posible al punto de mayor consumo de la región o zona de su influencia, teniendo en cuenta que esta zona de influencia no debe ser más amplia para la distribución de una jornada. Su misión fundamental es la de distribuir mercancía de los clientes mayoristas o minoristas de una determinada área. Estos almacenes deben de estar preparados para recibir camiones de gran tonelaje desde las plantas de fabricación o los proveedores, y de igual manera estar preparados para la distribución en camiones más pequeños de reparto capilar. Se le dará importancia en este tipo de almacenes a la zona de preparación de pedidos. Almacenes plataforma. Parecida filosofía que el almacén regional, pero de dimensiones menores, ya que utiliza técnicas como cross-docking, flujo tenso y stocks de choque, disminuyendo el stock global. La decisión de crear estos almacenes dependerá del diseño de distribución. Lo que se pretende con las plataformas es minimizar los stocks y aumentar el nivel de servicio al cliente. Almacenes temporales o de depósito. Como su nombre lo dice, son los que están destinados a cubrir los picos de demanda que necesitan ser atendidos con un sobrestock. Suelen ser almacenes de contratación temporal, y se debe tener siempre en cuenta que en caso de tenerlos, debemos pensar bien la mercancía que depositaremos en él, cuidándonos de que ésta sea de servicio directo al cliente o los almacenes regionales, y nunca de devolución al almacén principal. 5. Según su equipamiento y técnicas de manipulación. Almacenes en bloque. Son aquellos donde la mercancía se almacena en bloques de referencias, una encima de otra. Como por ejemplo ladrillos, detergentes, polietileno expandido, etc. En este tipo de almacenaje, se debe tomar en cuenta la resistencia de la base y la estabilidad de la columna. El coeficiente que se aplica con relación a la resistencia es de 1,5. Es recomendado para pocas referencias y mucha cantidad. Almacenes convencionales. Se llaman almacenes convencionales a aquellos cuya altura de última carga esté entre los 6 a 8 metros, y que independientemente estén equipados con estantería de paletización y disponen de medios nunca más sofisticados que una carretilla elevadora de mástil retráctil para el movimiento de las mercancías.
6. Según su régimen jurídico. Apropio. Es el primero de los casos en España teniendo en cuenta su historia. Aunque desde hace 10 a 15 años esta forma de pensar ha cambiado, no tanto en empresas familiares, por las empresas extranjeras y la búsqueda de rentabilidad. B alquilado. Es en estos momentos la opción más utilizada. No exige inversión y los costes pasan de fijos a variables según su grado de utilización. C renting. Se trata de otra modalidad de alquiler a largo plazo, pero que no contempla a priori la opción de compra al final del periodo contratado e incluye servicios de mantenimiento. En este caso el cliente busca, más que la inversión de un bien, la funcionalidad. El contrato entre las dos partes no tiene por qué firmarse en una entidad bancaria comercial, puede realizarse como cualquier otra operación mercantil, donde se especifiquen claramente las condiciones de cada uno. D leasing. El leasing es un contrato de arrendamiento financiero que incluye una opción de compra para el arrendatario sobre el bien recibido en leasing, que podrá ejercitar al final del contrato por un precio que se denomina valor residual y que, obligatoriamente, debe figurar en el contrato de arrendamiento financiero. 1,2. Procesos de la gestión de almacenes. El mapa de proceso de la gestión de almacenes se compone de dos ejes transversales que representan los procesos principales, planificación y organización y manejo de la información, y tres subprocesos que componen la gestión de actividades y que abarca la recepción, el almacén y el movimiento. 1. Planificación y organización. El proceso de planificación y organización es de carácter estratégico y táctico, dado que tiene que brindar soluciones de recursos en comunión con las políticas y objetivos generales que contempla la estrategia de la compañía, en aras de potenciar las ventajas competitivas por las que apuesta la misma. Dentro de las actividades o subprocesos que se deben realizar en el proceso de planificación y organización, se encuentran: A. Diseño de la red de distribución de la compañía. Toda compañía necesita establecer políticas respecto a su red de distribución, dado que ésta debe ser acorde a su mercado y óptima en capacidad de respuesta para mitigar las fluctuaciones de su demanda. La complejidad de las decisiones respecto al diseño de la red de distribución es tal, dado que requiere de la combinación precisa de instalaciones, modalidades de transporte y estrategias. El diseño de una red de distribución es la planificación y ubicación estratégica de los almacenes y centros de distribución, de manera que permitan gestionar el flujo de productos desde uno o más orígenes hasta el cliente. Desarrollar una adecuada red de almacenes para la compañía y los clientes requiere considerar una cantidad significativa de elementos: número de almacenes, las ubicaciones, la propiedad de la gestión o el tamaño de los mismos. Tras tener identificadas las necesidades de distribución y almacenamiento, la compañía debe decidir qué tipos de almacenes y centros de distribución se ajustan a sus necesidades de manera más eficiente, así como la ubicación de los mismos. B. Responsabilidades de la gestión de almacenes, gestión propia o subcontratación. Una vez se ha diseñado la red de distribución, se procede a determinar si se autogestionará el almacén o si se subcontratará. Una vez más, la decisión depende de muchos factores dependientes de la estrategia de la organización, de su mercado, tamaño y cadena de abastecimiento. C. Ubicación de almacenes. Es recomendable que la localización de los almacenes se aborde desde un enfoque con doble perspectiva. Una visión general del mercado, para acotarse geográficamente a un área amplia. Una visión local del mercado, que contemple aspectos particulares de las zonas acotadas en la visión general. Históricamente, desde el plano de la ingeniería industrial, se ha abordado el tema de la localización de almacenes mediante múltiples métodos matemáticos, entre los que se encuentran los métodos de von Thunen, Huber, Weber, Greenhat y el método de centro de gravedad. Sin embargo, los factores no son meramente cuantitativos y existen una gran cantidad de criterios cualitativos, que evidentemente redundan en el plano financiero. De tamaño de los almacenes. Un almacén debe ser dimensionado principalmente en función de los productos a almacenar, en tamaño, características propias y cantidad de referencias, y la demanda, especialmente en sectores afectados por la estacionalidad de la demanda.
Pero además de estos, intervienen otros factores que deben ser considerados a la hora de dimensionar el tamaño de un almacén. Los factores a tener en cuenta para el cálculo del tamaño de un almacén son: productos a almacenar, cantidad y tamaños. Demanda de los mercados. Niveles de servicio al cliente. Sistemas de manipulación y almacenaje a utilizar. Tiempos de producción. Economías de escala. Layout de existencias. Requisitos de pasillos. Oficinas necesarias. Es importante la consideración de las tres dimensiones para determinar la capacidad del almacén, es decir, determinar la magnitud en función de metros cúbicos. 2. Recepción. El flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda congestión o demora, requiere de la correcta planeación del área de recepción y de su óptima utilización. La recepción es el proceso de planificación de las entradas de unidades, descarga y verificación, tal y como se solicitaron mediante la actualización de los registros de inventario. El objetivo al que debe tender una empresa en su proceso de recepción de mercancías es la automatización tanto como sea posible, para eliminar o minimizar burocracia e intervenciones humanas que no añaden valor al producto. Otra tendencia considerada como buena práctica logística es la implementación de programas de entregas certificadas que no solo eliminan burocracia sino que reducen al mínimo las inspecciones que se consideran imprescindibles pero que no añaden valor. En primer lugar, el proceso de recepción de mercancías debe cimentarse en una previsión de entradas que informe de las recepciones a realizar en tiempo dado y que contenga al menos el horario, artículos y procedencia de cada recepción. Este proceso se conoce como cita previa ya que para procesos como entregas paletizadas se debe contar con recursos muy específicos como montacargas, plataformas móviles, rampas, entre otros. Es evidentemente necesario que se distingan los ingresos de unidades internas de las externas. En el primero de los casos, los requerimientos de recepción son significativamente menores que las mercancías de origen externo, en el caso de que se realicen controles de procesos a lo largo de la vida de las mercancías. Además, una correcta metodología de identificaciones a lo largo de la compañía también favorece enormemente la actividad de recepción. Es el caso de traslado de mercancías entre almacenes o de proceso de transformación a almacén. Las mercancías de procedencia externa requieren unas condiciones de llegada más exhaustivas y deben haber sido establecidas previamente con el proveedor. Cita previa, EDI, con lo que se precisa mayor actuación y responsabilidad desde el almacén. Tras la descarga e identificación, las cuales deben realizarse de manera inmediata y en zona específica habilitada a tal efecto, las mercancías deben pasar a almacenamiento, bien sea temporal a la espera de su ubicación definitiva, bien sea fijo en su ubicación definitiva. 3. Almacén. Aunque los almacenes no son homogéneos, suelen contar con las siguientes zonas. A muelle y zona de carga y descarga. Esta zona es conocida como muelle, zona de maniobras o simplemente carga y descarga. Dependiendo de las características de la mercancía y de la capacidad de almacenaje, se decidirá un número determinado de muelles, generalmente para camiones. Para evitar accidentes en esta zona tan transitada por personas, máquinas y vehículos es conveniente organizar bien las entradas y salidas. De hecho, lo más recomendable es que se disponga de un muelle para la entrada de mercancías y de otro para su salida. B. Zonas de recepción y control. Antes de entrar en el almacén, la mercancía tiene que superar un proceso de verificación y ser clasificada. Esta tarea se produce ya dentro de las instalaciones, en la zona de recepción y control, donde se detectan las mercancías dañadas y se clasifican el resto para ser correctamente almacenadas. C. Zona de almacenaje. La zona de almacenamiento es la más conocida. Es aquí donde se encuentran las estanterías metálicas o sistemas de paletización para organizar todo el stock. Esta zona estará diseñada para aprovechar al máximo posible el espacio y, a la vez, minimizar los costes, todo ello garantizando las condiciones de seguridad de los trabajadores.
D. Zona de preparación de pedidos. La zona de preparación de pedidos, también conocida como zona de picking, es otra de las más importantes en una de estas infraestructuras. En esta zona se preparan los pedidos previamente seleccionados de la zona de almacén y se someten a empaquetado, etiquetado, paletización o el proceso necesario para su salida. Estas labores suelen suponer uno de los mayores costes en el almacén, por lo que es conveniente escoger bien el método de preparación de pedidos que mejor se adapte a la situación. Zona de expedición. Conocida también como zona de salida y verificación, en esta área del almacén se comprueba que todo está correcta y perfectamente organizado o paletizado antes de su salida. Zona de oficina. Finalmente, la zona de oficinas es otra de las áreas que suele ser común a todos los almacenes, ya que aquí se ubican no solo las dependencias del personal administrativo, sino los servicios, la cantina o los vestuarios. Otras zonas. Finalmente, dependiendo de las características del almacén, aparecen otras zonas, como la de mantenimiento, carga de baterías para espacios en los que se usan carretillas eléctricas, cámara frigorífica, espacio para palets y embalajes vacíos o taller. 4. Movimiento. Es el subproceso del almacén de carácter operativo, relativo al traslado de los materiales productos de una zona a otra de un mismo almacén, o desde la zona de recepción a la ubicación de almacenamiento. La actividad de mover físicamente mercancías se puede lograr por diferentes medios, utilizando una gran variedad de equipos de manipulación de materiales. El tipo de herramientas utilizado depende de una serie de factores, como son: volumen del almacén, volumen de las mercancías, vida de las mercancías, coste del equipo frente a la finalidad, cantidad de manipulaciones especiales y expediciones requeridas, distancia de los movimientos. Desde la perspectiva de las características de las mercancías, los flujos de entrada y salida del almacén de las mercancías son variadas, como por ejemplo: Last in First Out (LIFO). La última mercancía que entra en almacén es la primera que sale para expedición. Esta modalidad es frecuentemente utilizada en productos frescos. First in First Out (FIFO). La primera mercancía que entra en almacén es la primera que es sacada de almacén. Es la modalidad más utilizada para evitar las obsolescencias. First Expired First Out (FEFO). El de fecha más próxima de caducidad es el primero en salir. Método de gestión ABC. En el método de gestión de stock ABC las existencias se clasifican en tres categorías: A, B y C. Categoría A. Son los productos de mayor valor del inventario de existencias y en consecuencia requieren mayor vigilancia. Suelen ocupar el 20% del stock. El control de estas existencias es fundamental para evitar roturas de stock y todos los problemas que ello puede acarrear. Generalmente estos productos ocupan las posiciones más bajas, de acceso más directo de las estanterías industriales. Categoría B. Son existencias que requieren menor control por parte de la empresa, ya que rotan menos, por lo que se suele actualizar el inventario por lotes, no por unidad. Representan alrededor del 30% del stock del almacén. Se colocan en altura intermedia, en la estantería o en otra zona del almacén menos central. Categoría C. Se trata de los artículos que menos rotación presentan y pueden llegar a alcanzar el 50% del inventario. El control de este stock es sencillo porque apenas rota. Generalmente se repone en cuanto sale del almacén. Suelen ocupar las zonas más altas de las estanterías u otras zonas del almacén menos céntricas. Modelo Just-in-Time (JIT). La organización que se rigen por el modelo de gestión de inventarios Just-in-Time, JIT, tiene las materias primas necesarias y justas para cada momento del proceso de producción, con necesidad de almacenamiento mínimas. Requiere una organización muy estricta para evitar retrasos o provocar rotura de stock. El sector de automoción es el ejemplo más claro. Modelo de Wilson o de pedido óptimo. El modelo de Wilson para la gestión de stock determina el volumen o la cantidad de pedido que se quiere realizar,
de tal manera que optimice el sistema de gestión de stocks. Se calcula cuándo y en qué cantidad hay que realizar el pedido de las existencias. La fórmula matemática tiene en cuenta la demanda anual de la materia prima, el coste del pedido y el coste de almacenamiento. El cross-docking o cruce de muelles es una técnica logística que trata de ajustar el tiempo de intercambio de mercancías, intentando eliminar el tiempo de almacenaje o muy limitándolo al mínimo posible. 5. Información. Si bien la función principal de la gestión de almacenes es la eficiencia y efectividad en el flujo físico, su consecución está a expensas del flujo de información. Este es un eje transversal de los procesos de gestión logística, y la gestión de almacenes no son la excepción. Debe ser su optimización, por tanto, objetivo de primer orden en la gestión de almacenes. Su ámbito se extiende a todos los procesos anteriormente descritos: planificación y organización, recepción, almacén y movimiento, y se desarrolla de manera paralela a ellos por 3 vías. Información para gestión. Identificación de ubicaciones. Identificación y trazabilidad de mercancías. Dentro de la información para la gestión se incluyen: configuración del almacén, instalaciones, layout. Datos relativos a los medios disponibles. Datos técnicos de las mercancías almacenadas. Informes de actividad para dirección. Evolución de indicadores. Procedimientos e instrucciones de trabajo. Perfiles y requisitos de los puestos. Registros de la actividad diaria. 2. Gestión de inventario y el control de existencias. 2,1. Gestión de inventario. La gestión del inventario y el control de existencias son actividades necesarias para organizar de forma eficiente un almacén. 1. ¿Qué es la gestión de inventario? La gestión de inventario o existencias es un proceso que garantiza que cuentes con la cantidad de producto adecuada, en el lugar preciso y en el momento oportuno. Implica ser consciente de los patrones de compra de tus clientes y adaptarte a la demanda sin pasarte ni quedarte corto con las existencias. La gestión de inventario también se centra en planificar para cuando surjan fluctuaciones en la demanda. Consistiría, por ejemplo, en garantizar que dispones de comida extra si falta poco para vacaciones. 2. ¿Qué es el control de inventario? Se trata de un sistema que implica saber dónde están los productos en todo momento. Su función es ayudar a tomar mejores decisiones sobre la organización y distribución de tus existencias. Si dispones de un control de existencias eficiente, podrás localizar cualquier mercancía cuando haga falta. 2,2. Tipos de inventario. Existen diferentes tipos de inventarios según el sector. Se suele pensar en la gestión de inventario. Sin embargo, hay diversos tipos de inventarios dependiendo del tipo de almacén, entre los que se encuentran: 1. Mercancías. Los minoristas que cuentan con un inventario de su mercancía pueden saber de qué cantidades de cada producto disponen. 2. Materias primas. Los fabricantes deberían controlar la cantidad y el valor de las materias primas con las que cuentan. 3. Trabajo en curso. A los fabricantes les interesa saber qué cantidad de productos se están procesando y ensamblando. 4. Inventario de productos en tránsito. Puede que tardes varios días en trasladar tus productos hasta zonas remotas o mal comunicadas. Con un inventario de esta mercancía en tránsito, podrás saber qué cantidad de productos va rumbo a su destino. 2,3. Valoración de inventario. Gracias a la valoración del inventario se conoce el valor económico de las existencias del almacén. Existen 2 tipos de modelos de valoración del inventario principales: periódica y permanente. 1. Valoración periódica. Se trata de una opción más sencilla, es muy útil para empresas pequeñas o que venden una gama limitada de mercancía. Con un inventario periódico, los productos se graban a medida que se venden, pero el inventario no se actualiza, sino que se lleva a cabo un recuento de los productos físicos mensual, trimestral o anual y se coteja luego con las ventas. 2.
Valoración permanente. Este tipo de valoración, la más recomendable para empresas de mayor tamaño, emplea un software de gestión del inventario para actualizar automáticamente el listado de productos después de cada venta. 3. Criterios de valoración de las salidas del almacén. Las entradas de existencias en el almacén se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, pero esas existencias van a salir paulatinamente del almacén, bien para ser vendidas, bien para incorporarse al proceso productivo. Cuando el precio de adquisición o coste de producción de todas las existencias que entran en el almacén es el mismo, no hay ninguna dificultad para valorar las existencias que salen del almacén. No confundir con el precio de venta, y por tanto el valor que tienen las existencias que al final del ejercicio permanecen en el almacén. El problema surge por los diferentes precios de adquisición o costes de producción de las existencias. ¿Cómo establece la empresa el valor de las existencias que salen del almacén, y por tanto de las que quedan? Cuando las existencias tienen un alto valor unitario y están identificadas individualmente, la empresa llevará un control individualizado de ellas y por tanto no tiene que utilizar ningún criterio para valorar las salidas del almacén, porque conocerá qué unidad está saliendo y por tanto cuál es su precio de adquisición, y esa va a ser la valoración utilizada para contabilizar la salida de almacén. Pero cuando el inventario está compuesto por existencias que tienen un valor relativamente bajo, y las entradas en el almacén se han producido a distintos precios de adquisición o costes de producción, y las existencias no tienen un tratamiento individualizado, por el coste muy elevado, para determinar el valor de las que salen del almacén se ha de utilizar un criterio de valoración de existencias. La normativa vigente propone y recomienda unos criterios de valoración para los casos en que las normas del precio de adquisición y del coste de producción son insuficientes para valorar individualmente las existencias de la empresa. Se trata de los criterios FIFO, LIFO y PMP. Son 3 métodos diferentes que permiten calcular ordenadamente el valor de las existencias almacenadas por la empresa en cualquier momento y situación. 3,1 Valoración de existencias según el método FIFO. Las siglas FIFO se toman de la expresión first in, first out, que se puede traducir como el primero que entra es el primero que sale, es decir, de las existencias del almacén se consumirán antes las más antiguas. De esta forma, el material utilizado se valora a los precios antiguos y las existencias aún disponibles a los actuales o a los precios más recientes. Es un método aconsejable cuando existe estabilidad de precios, pero no en épocas de inflación o de subida de precios, pues entonces se produce una sobrevaloración de existencias, situación no conveniente desde el punto de vista contable. Ejemplo. En una consulta de alergología, se han realizado compras de gasas estériles desechables de la marca XXX. 15 de diciembre. $260 unidades a 10 céntimos cada una. Dices. $200 unidades a 20 céntimos cada una. Al finalizar el mes de enero, se quiere calcular el coste del consumo realizado y el valor de las existencias en almacén, teniendo en cuenta que se han consumido 150 gasas. Si se aplica el método FIFO, se debe considerar que la salida del artículo corresponde a la primera entrada, por lo que si se han consumido 150 unidades y había 260, primera entrega, restan 110 y además se dispone de las 200 unidades de la segunda entrada. Por tanto, el coste del consumo realizado será de 150 unidades a 10 céntimos U, es decir 15 euros. Valor de las existencias a 31 de enero. 110 unidades a 10 céntimos U. 11 euros. 200 unidades a 20 céntimos U. 40 euros. Valor total. 51 euros. En la ficha de almacén se reflejarán estos datos en los apartados correspondientes de entradas, salidas y existencias. 3,2. Valoración de existencias según el método LIFO.
Las siglas LIFO se toman de la expresión last in, first out, que se puede traducir como el último que entra es el primero que sale. Es decir, de las existencias del almacén se consumirán desde el punto de vista contable antes las más recientes. Es el procedimiento exactamente opuesto al anterior. De esta forma, las existencias del almacén se valoran a los precios más antiguos y el material utilizado a los precios actuales. Es un método aconsejable con precios en aumento o momentos de inflación. Utilizando los mismos datos del método anterior, aplicamos el método LIFO. En este método de valoración, la última entrada se considera la primera salida. Por tanto, como esta entrada fue de 200 unidades y se han consumido 150, restan 50 unidades más las 260 de la primera entrada que todavía no se han utilizado. Por tanto, el coste del consumo realizado será de 150 unidades a 20 céntimos U, es decir, 30 euros. Valor de las existencias a 31 de enero. 260 unidades a 10 céntimos U. 26 euros. 50 unidades a 20 céntimos U, 10 euros. Valor total. 36 euros. 3,3. Valoración de existencias según el método PMP. Las siglas PMP corresponden a precio medio ponderado. Este procedimiento intenta superar las desventajas de los dos anteriores, valorando las mercancías almacenadas calculando la media ponderada del precio pagado por cada unidad en depósito. El precio obtenido es el que se aplica a las unidades que salen del almacén. Es el método más utilizado. En este procedimiento, cada vez que se efectúe una nueva compra, deberá recalcularse el precio medio ponderado de las existencias para aplicarlo a salidas futuras. Utilizando los datos de los ejemplos anteriores, la valoración de existencias por el método PMP es la siguiente. Con la primera entrada hay 260 unidades a 10 céntimos U, es decir, un valor total de 260,0,10 igual a 26 euros. La segunda entrada es de 200 unidades a 20 céntimos U, es decir, un valor total de 200,20 igual a 40 euros. En total, en ese momento hay 460 unidades que suponen un valor total de 26 más 40 es igual a 66 euros. El cálculo de su precio medio se obtendrá dividiendo el valor total por las 460 unidades existentes. 66 dividido por 460 es igual a 14 céntimos. Por tanto, el coste del consumo de 150 unidades a 14 céntimos U, es decir, 21 euros. Valor de las existencias restantes es 310 unidades a 14 céntimos U, 43 euros con 40 céntimos. De forma general, con estos criterios de valoración de las existencias que permite la legislación mercantil, según el Plan General de Contabilidad, las entradas se valoran a precio de adquisición o a coste de producción y las salidas según el criterio de valoración empleado, PMP, FIFO o LIFO. 4. Cálculos de stock. 4,1. Tipos de stock. La gestión del stock comprende la forma de organizar los flujos de existencias en el almacén. Es de gran importancia para la competitividad de las empresas. Debe estar primordialmente orientado a disponer de un nivel de stock adecuado en almacén para hacer frente a la demanda del cliente de forma competente a un coste óptimo para la empresa. Desde una perspectiva operativa existen los siguientes tipos de stock. 1. Stock óptimo. El nivel de stock óptimo son las existencias que nos ofrecen la máxima rentabilidad. O dicho de otra forma, es el stock que calcula las necesidades que se necesitan para cumplir con la demanda habitual sin que se produzca una rotura de stock. 2. Stock cero. Es la cantidad de stock asociada al sistema de gestión Just-in-Time, JIT, que se caracteriza en servir bajo pedido y por tanto minimizar el inventario de existencias en almacén. El stock cero es característico del sector de automoción. 3. Stock físico. El stock físico es el número de existencias que se encuentran disponibles en un momento determinado en el almacén. 4.
Stock neto. Es el resultado de restar al stock existente en el almacén a la demanda no satisfecha. 5. Stock disponible. Es el resultado de sumar al inventario o stock físico en el almacén y los pedidos en curso a proveedores menos la demanda insatisfecha. 4,2. Costes de la gestión del stock en almacén. Una variable muy a tener en cuenta en la gestión del stock o inventarios de un almacén es el coste que tiene para la empresa la gestión del stock, el cual repercutirá directamente en la rentabilidad. Se pueden diferenciar 4 tipos principales de costes del stock. 1. Coste de compra o adquisición. Es básicamente el importe pagado a los proveedores por cada pedido realizado. Generalmente este importe se reducirá si la cantidad de mercancía es mayor, y aumentará si se realizan pedidos pequeños. 2. Coste de hacer el pedido. En esta categoría, se engloban los costes administrativos y de gestión que supone cada pedido realizado por la empresa. 3. Coste de ruptura de stock. En este coste se debe incluir los ingresos no generados por no haber podido satisfacer la demanda de un cliente, pero además una ruptura de stock puede implicar otro tipo de costes indirectos que afectan a la credibilidad de la empresa y a potenciales pedidos futuros perdidos. 4. Coste del mantenimiento del stock. El simple hecho de tener producto en stock en el almacén tiene un coste para las empresas en el que habrá que incluir los costes de personal, del sistema de gestión de almacenes, de la instalación del sistema de almacenaje, el alquiler o compra del almacén y sus gastos mensuales, las amortizaciones y seguros y la posible depreciación de las existencias almacenadas. En conclusión, la gestión del stock de un almacén es diferencial en el rendimiento de una organización y son muchos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de decidir cómo manejar el flujo de mercancías, qué tipo de stock se tiene, recursos para controlarlo, planificación y previsión de compras, relación con proveedores y capacidad de almacenamiento de las instalaciones. 4,3. Control de inventario. Gracias al control de inventario, es posible detectar errores o problemas logísticos como fallos en las etiquetas, desajustes en el número de referencias o equivocaciones en el picking, entre otros. Hay varios tipos de inventario entre los que destacamos los siguientes. 1. Inventario según el período fiscal. Estos inventarios hacen referencia al momento en el tiempo en el que se realizan en relación al año fiscal de la empresa. Inventario inicial. Se efectúa al comienzo del período contable y antes de que se adquiera inventario adicional o se lleve a cabo una venta. Inventario final. Se realiza al cierre del ejercicio económico o al final de cada año, a fin de conocer los recursos y o bienes obtenidos tras realizar todas las operaciones mercantiles. El inventario final de un ejercicio contable determina el inventario inicial del siguiente periodo fiscal. 2. Inventario según la periodicidad. Si tenemos en cuenta la frecuencia con la que se llevan a cabo, podemos identificar 4 tipos de inventario. A. Inventario anual. Se efectúa una vez al año y sirve para confirmar los resultados obtenidos con el registro contable. B. Inventario periódico. Se realiza varias veces al año con una frecuencia previamente determinada y contempla el conteo de todas las referencias almacenadas. C. Inventario cíclico, también conocido como inventario rotativo. Se basa en la realización de recuentos regulares, distribuidos durante el año, de grupos de referencias. A diferencia del inventario periódico, se prioriza el conteo de unas referencias sobre otras en función de su valor, rotación, fecha de caducidad, etc. D. Inventario permanente, también conocido como inventario perpetuo. Se actualiza de forma constante, registrando cada entrada y salida de artículos, y refleja en tiempo real el stock disponible. Es el tipo de inventario que fomenta la logística 4.0 con una gestión digital de la información, gracias a un SGA y a la implementación de sistemas de almacenaje automáticos.
Cada organización determinará la periodicidad con la que lleva a cabo sus inventarios en función de sus necesidades y recursos. 5. Conceptos básicos en gestión logística del Servicio Andaluz de Salud. Respecto a la gestión de almacenes en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la resolución de la Dirección Gerencia número 2484-07 de 20 de noviembre, por la que se aprueban los acuerdos de desarrollo logísticos y de gestión de depósitos asistenciales, para su incorporación a los pliegos que regulan la contratación de suministro de los productos afectados, establece los siguientes conceptos básicos. 5,1. Tipos de instalaciones logísticas según su función. Centros de consumo. Es la unidad funcional básica del centro, con organización y estructura de responsabilidad propias, que desarrolla una actividad concreta. Es equivalente a unidad peticionaria o grupo funcional homogéneo, GFH. Almacenes centrales. Son las instalaciones sobre las que se organiza la mayor parte del sistema logístico. Actúan como cabecera de la red de distribución y, por tanto, fuente de suministro de mercancía para el resto de la red de almacenamiento. Son los encargados de recibir, almacenar y procesar la mercancía procedente del proveedor, con las excepciones que se determinan en el presente documento. Almacenes de consumo. Se sitúan en cada uno de los centros de consumo y se les aprovisiona de manera periódica o bajo pedido interno. Solo reciben, almacenan y procesan mercancía procedente de otras instalaciones logísticas del centro, con la excepción señalada para los depósitos asistenciales. Depósitos. Conjunto de productos de características singulares, cuyo nivel de existencia, plazo de reposición, procedimiento de disposición de la mercancía así como las personas responsables del mismo, entre otros aspectos, deben ser objeto de acuerdo escrito entre proveedor y cliente. En función de las características de la mercancía se distinguen dos tipos. Depósito asistencial. Conjunto de productos almacenados en las instalaciones de un almacén de consumo, que se caracteriza por ser mercancía cuya propiedad y, habitualmente, su gestión logística corresponde al proveedor hasta el momento de su disposición para el consumo. Son productos de especiales características asistenciales, implantes quirúrgicos, hemodinámica, osteosíntesis especiales, cuya utilización requiere una adaptación singular a cada paciente, por lo general de difícil previsión, razón por la que exige un tratamiento logístico diferenciado y específico. Depósito logístico. Conjunto de productos almacenados en las instalaciones de un almacén central, cuya propiedad corresponde al proveedor hasta el momento de la formalización del pedido de la cantidad de la que se haya dispuesto. La gestión logística de esta mercancía corresponde al centro desde el momento en que se recibe en las instalaciones del almacén. 5,2. Tipos de mercancía según su gestión logística. Mercancía almacenable. Se denomina a los productos de consumo habitual susceptibles de ser almacenados en las diferentes instalaciones logísticas del centro. Deben tener establecidas las variables de stock mínimo y máximo en función del tipo de almacén. Mercancía en tránsito. Tiene esta consideración el conjunto de productos que por su alta especificidad, su utilización es muy escasa o exclusiva de un centro de consumo. Su gestión logística se caracteriza por ser productos que no se almacenan, sino que una vez registrada su recepción son trasladados de forma inmediata al centro de consumo destinatario que lo demandó. Mercancía en depósito. Es el conjunto de productos cuya gestión logística la realiza habitualmente el proveedor, hasta el momento en que se dispone de ella para su consumo. Se trata de productos de especiales características asistenciales, implantes quirúrgicos, hemodinámica, osteosíntesis especiales, cuya utilización requiere una adaptación singular a cada paciente, por lo general de difícil previsión, razón por la cual exige un tratamiento logístico diferenciado y específico. 5,3. Tipo de unidad logística de presentación. Unidad de consumo. Unidad mínima e indivisible de producto que puede ser objeto de consumo. Unidad de distribución.
Unidad logística empleada por el almacén para el aprovisionamiento de los centros de consumo. Unidad de pedido. Formato de presentación comercial con el que el producto adquirido se encuentre disponible en el mercado y es ofrecido por el proveedor para realizar el suministro. Unidad de envío-recepción. Unidad logística empleada por el proveedor para el envío de la mercancía pedida y recibida por el centro. Por último, comentar que en el ámbito de la actuación logística del Servicio Andaluz de Salud, hay 3 tipos de órdenes de trabajo. Orden de trabajo de preparación. Es aquella que se realiza cuando se solicita un pedido de artículos almacenables. Este pedido llega al almacén y se crea una orden de trabajo para ordenar su preparación. Orden de trabajo de distribución. Son aquellas que van acompañando al material que el proveedor entrega en el almacén central, para que éste realice su inmediata entrega. Es decir, el almacén central no se lo va a quedar. El material transita por el almacén para ser reenviado. Orden de trabajo de reposición. Acompaña a los artículos almacenables o de tránsito que se entrega a un centro o servicio, es decir, son recepcionados por un centro o servicio.